Bienvenido. Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Vamos a la palabra, Apocalipsis capítulo 8, y en lo que llegas ahí, vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia esta mañana, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor, que podemos venir a ti sabiendo que tú nos escuchas, que tú escuchas la oración de tus hijos, que tú escuchas a aquellos que ponen su corazón en ti, aquellos que ponen su confianza en ti. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana. Háblanos, transfórmanos, muévenos a tu imagen. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El pueblo de Dios dice: amén. Con ánimos, hermanos, ya se acabaron las vacaciones. Se supone que en el contexto de la iglesia, pues se nos enseña a orar, ¿no es cierto? Es como que, bueno, quieres aprender a orar, pues necesitas ir a la iglesia, necesitas saber que tienes acceso a Dios, que te puedes presentar delante de Él con confianza, gracias a Jesucristo que murió en la cruz y que nos abrió camino para que pudiéramos entrar a su presencia, a la presencia del Padre. Y oramos con confianza, sabiendo que Él nos escucha, ¿sí? Y no solamente que nos escucha, sino sabemos que también Él contesta la oración. ¿Has tenido tu respuesta de la oración que has hecho a Dios? ¿Has podido ver y observar que Dios en efecto responde tus clamores y tus lágrimas? ¿Cuántos han encontrado respuesta? Ahora, ¿cuántos han orado y no se escucha respuesta de parte de Dios? Pareciera como que entonces esta manera tan maravillosa que es la oración, pareciera como que esto tan hermoso que con lo que nos podemos relacionar con Dios, de repente parece como que no siempre funciona. Y es que tarde o temprano nos enfrentamos a que nuestras oraciones parecen no ser escuchadas. Nos enfrentamos a que lo único que recibimos como respuesta es silencio de parte de Dios. Y la pregunta que surge es: ¿por qué nos desespera tanto este silencio de parte de Dios? No es una pregunta retórica, es una experiencia real. En la vida cristiana nos desespera mucho el hecho de que no tenemos una respuesta de parte de Dios. Pero no somos los primeros en sentir esto, en experimentar esto. Si tú te vas a Apocalipsis 6:10, ya lo estudiamos, vemos a un grupo de santos que estuvieron orando y clamaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? Entonces, esa oración de Apocalipsis 6:10 pareciera como que no es falta de fe, sino es el peso de estar esperando la respuesta de Dios. Y nosotros oramos, insistimos, caminamos, buscamos, y pareciera que Dios guarda silencio. Ahora, para poder entender esto, necesitamos ver qué nos dice Apocalipsis en el capítulo 8, y esta perspectiva ya no desde el que ora, sino de qué es lo que está pasando en el cielo. Y venimos de unos capítulos donde hay mucho buen ruido, ¿no? Hay adoración, hay gloria, hay alabanza. Estamos clamando a Dios, capítulos 4 y 5. Y en el capítulo 7, versículo 10, de hecho, vemos ya a esta multitud que dice:
dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación te pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y entonces hay mucho ruido, hay voces, hay estruendo, y de pronto entramos en el capítulo 8 y lo primero que vemos es silencio. Y ese silencio es algo muy profundo, que nos está diciendo algo bien especial. No se trata de que Dios no está o que está ausente, es más bien, Dios está preparando para su justicia. ¿Qué está pasando en el cielo cuando tú crees que está en silencio? Dice el capítulo 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahora, imagínate que de repente estoy yo hablando, nada más yo. Estamos escuchando una predicación y de repente me quedo callado unos minutos. ¿Qué pasaría? Y empezamos a sentir como que, ¿y qué va a pasar? Ahora, un silencio después de ese estruendo de adoración, diciendo a Dios, santo, santo, gloria al Cordero, y de repente un silencio cuando se abre el último sello. Y ese silencio podríamos ver un par de, digamos, dos perspectivas en relación a esto. ¿Qué sería media hora de silencio en tu vida? ¿Qué sería media hora en el que tú dejes de clamar a Dios? ¿Qué tanto tiempo sería media hora del cielo en tu vida? Este silencio sostenido. Este silencio puede entenderse como, por un lado, como un silencio de paz. Ya no hay oración. Ya no hay oración que esté subiendo delante de la presencia de Dios. Después de que vimos el capítulo 7, donde vemos la redención completa, donde en los últimos versículos dice que ya no hay hambre, ya no hay sed, ya no hay aflicción, Dios mismo enjugando toda lágrima, y de repente podríamos pensar que entonces ya no hay clamor que sube al cielo. Todo está en orden, todo está en el gobierno de Dios. Cuando nosotros dejamos de clamar por nuestra necesidad y empezamos a contemplar la gloria de Dios en ese silencio. Ahora fíjate lo que acabamos de leer en los versículos 16, 17. No tendrán hambre ni sed. Capítulo 7, 16, 17. El sol no caerá sobre ellos. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará por fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Qué escena tan hermosa de consuelo! Y a lo mejor tú has orado delante de Dios y has estado pidiendo consuelo, y has estado pidiendo restauración, y has estado pidiendo el obrar de Dios, y es momento de que quedes en silencio y que contemples la gloria de Dios. Entonces, por un lado puede ser este momento de silencio, de paz. Ya no hay clamor de necesidad, pero también puede ser un silencio expectante. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ahora, no es de que ya simplemente no haya ruido, sino algo está por pasar. Juan estaba viendo esta visión después de abrir seis sellos, y habían ocurrido cosas, y vino los 4 caballos, y vino la destrucción de lo que conocemos como la creación, la naturaleza, y de repente el 6º sello, y llegamos al 7º sello, y la gente está esperando qué es lo que va a pasar.
Pero debemos de ver algo. Antes de qué va a pasar, tenemos que ver, Dios sigue en el trono. Él está en control, en su gobierno. Zacarías 2:13 nos dice, calle toda carne delante de Jehová. Y debemos estar expectantes, esperando qué es lo que Dios va a hacer. Cuando nosotros venimos a la oración y de repente estamos, Señor, 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 y pedimos, y pedimos, y pedimos, y pedimos, y no somos capaces de guardar silencio y esperar que Dios obre y que Dios dé el paso. Queremos ayudarle a Dios dando pasos nosotros por delante, pero lo estamos estudiando este mes. Qué hermoso que todo coincide. Salmo 46:10. ¿Qué dice? Está quieto. Simplemente está quieto. Date cuenta que la voluntad de Dios no es para nuestro mal. Pero estate quieto. Estar en silencio delante del trono de Dios no es estar indiferente, es estar reverente y expectante de lo que Dios va a hacer. Es estar diciendo, Señor, tú vas a traer justicia sobre la tierra. ¿Cuándo? No lo sé. Y a lo mejor nosotros estamos en ese ínter esperando. Para nosotros pasan años y nosotros estamos esperando que Dios haga traer su justicia sobre la tierra. Ahora, lo que sigue de este silencio no fue alabanza nueva, no fue más consuelo, sino lo que sigue ya ahora con las trompetas que vamos a ver la próxima semana es la manifestación de la ira de Dios sobre la tierra. El séptimo sello no introduce simplemente otro evento, está poniendo el parteaguas a una era completamente diferente. Es cuando viene completamente el juicio de Dios sobre la tierra. Y aquí entonces vemos por qué el silencio es tan importante. El cielo está reconociendo que hay un peso que va a venir sobre la tierra y le da la antesala para la justicia de Dios. Ahora, cuando oramos y no escuchamos respuesta, regularmente decimos, no sé si Dios me está escuchando. No sé si Dios está siendo indiferente a mi oración. A lo mejor estoy pidiendo mal. Pero Apocalipsis 8 nos está diciendo que el silencio de Dios es solamente la antesala del obrar de su justicia. Dios está en silencio y no ha dejado de actuar. Dios está en silencio y no te ha olvidado. Y eso es algo que debemos de tener claro en nuestra vida. El silencio de Dios no es que Dios no esté escuchando o que tus oraciones hayan sido ignoradas. Significa que hay cosas que tú todavía no ves. Significa que hay justicia que todavía no llega, pero que se está preparando. Significa que hay respuestas que están siendo formadas a la perfecta voluntad de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos de descansar. Dios contesta nuestras oraciones. Antes de que las trompetas suenen y que el juicio se desate, hay silencio. Y no es porque no haya poder. Entonces el primer punto que ya no sé si salió ahí es el silencio en el cielo, pero vemos que hay algo antes. En versículo 2, vemos estas oraciones que suben. Dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Ahora,
fíjate este silencio como una antesala y de repente hay estos ángeles delante de Dios y le abre pauta a las trompetas, pero fíjate que dice aquí, hay un papel importante que es la oración. Ahora, creo que es importante decir también que estos ángeles que estaban delante del trono de Dios estaban al servicio de Dios. Estos ángeles no son el objeto de la adoración ni el objeto de nuestra oración. Ellos están delante del trono de Dios, pero nosotros no oramos a los ángeles. No le pedimos a los ángeles. Ellos son mensajeros que están asignados a tareas específicas de parte de Dios. Ahora imagínate esto, en Apocalipsis, si te vas al fondo del Apocalipsis, capítulo 22, versículos 8 y 9, dice, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, adora a Dios. Esto es importantísimo, porque nuestra adoración y nuestra oración debe de ser dirigida únicamente al que es digno, al Cordero, al que fue inmolado. Y veamos qué pasó después, porque dice, y otro ángel vino, y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y aquí vamos a ver, el lenguaje es un lenguaje como el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo. Y si tú recuerdas un poco, en este escenario que Dios le dio a Moisés y le dijo que había un lugar para el incienso que tenía que estar encendido todo el tiempo, día y noche. Y el sacerdote ofrecía incienso por la mañana y lo ofrecía por la noche. Ese incienso representaba la intercesión del pueblo delante de Dios. El incienso no era opcional, era parte de cómo acercarse a Dios y tenía que ser ofrecido con fuego correcto, no con fuego extraño. Tenía que ser entregado con el mismo fuego que había sido encendido para el holocausto. Y había instrucciones precisas de cómo llevar el incienso. Ahora, fíjate esta imagen que vemos en Salmo 141, versículo 2. Dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y en Apocalipsis vemos cómo esta oración de los santos que vimos en Apocalipsis 6, en el Apocalipsis 7, no está perdida. No están disipadas en el aire. Estas oraciones llegan ante la presencia de Dios. Llega este ángel que puede ser, y de hecho muchos comentaristas acuerdan que este ángel que tiene el incenciario, perdónenme, tuve muchos problemas cuando escribí esto, pero el ángel que tenía el incensario era Jesús, era ese ángel. La Biblia nos dice que este ángel, que Jesús, está delante del Padre intercediendo de continuo por nosotros. Así que oramos delante de Dios. Y este ángel no es como los otros ángeles que estaban delante del trono. Este ángel es Cristo intercediendo por nosotros delante del Padre, purificando nuestras oraciones, haciéndolas aceptables delante de Dios.
Ahora imagínate esto, no pierdas esto de vista. Tu oración no desaparece. Tu oración está llegando a la presencia de Dios y está siendo acumulada. Cuando tú oras al Señor y le dices al Señor, Señor, ven. Vimos la semana pasada, a un niño que mató a unos maestros en su escuela. Vimos también la noticia que un par de niñas mataron a otra, grabándose en video, como si fuera Instagram. Lo único que podríamos decir es orar y decir, Señor, ¿cuándo vas a acabar con toda esta corrupción? ¿Cuándo vas a traer justicia a todo esto que estamos viendo? Todas nuestras oraciones están llegando a Dios. Y esto debe de cambiar nuestra perspectiva respecto a la oración. Porque si pensamos que si Dios no responde inmediatamente, no escuchó nuestra oración, pero Apocalipsis nos está enseñando que el proceso es distinto. Dios sí escucha la oración, sí recibe la oración y sí guarda cada oración. Por eso es que tú y yo estamos llamados a orar. Estamos llamados a traer este tiempo en la que nuestro corazón se desborde delante de Dios y que hable con Dios y que le diga al Señor, Señor, necesito de ti, necesito tu justicia. Tú y yo somos llamados a orar. Salmos 32:6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Dios escucha tu oración. ¿Sabes qué oración escucha Dios? La que se hace. No tiene que ser perfecta, no tiene que ser elocuente, no tiene que ser estructurada. Dios escucha la oración que se hace. Ahora, fíjate lo que estamos viendo aquí, que ocurre y que es muy profundo también y que es muy importante para la vida cristiana. Muchas veces venimos a orar a Dios porque tenemos una necesidad. Es más, principalmente cuando tenemos necesidad es que venimos en oración a Dios, ¿no es cierto? Muchas veces es cuando nos sentimos que ya estamos ahogados y que no podemos resolver algo, entonces decimos, Señor, ayúdame. Le podemos decir al Señor, Señor, ayúdame, Señor, por esta persona que tiene cáncer. Señor, ayúdame a sanar a esta persona que está pasando por esta leucemia. Señor, ayúdame por este accidente que acaba de pasar. Pero cuando es un dolor de cabeza decimos, bueno, no es tan importante, me puedo tomar una pastilla. Oramos por necesidad, oramos por una situación, por una urgencia, porque queremos que Dios haga algo. El problema no está en que Dios pueda hacer algo o no. El asunto es que si nosotros permanecemos en la oración, algo empieza a cambiar. El asunto es que nosotros cuando venimos en oración queremos que Dios haga nuestra voluntad. Pero mientras más pasamos en el tiempo de oración, entre más estamos depositando como este incienso a Dios, entonces vamos a ir viendo cómo la oración nos rinde a la voluntad de Dios. Ya no busco mi voluntad, busco la voluntad de Dios. Jesús cuando oró en el Getsemaní, él oró al Padre diciéndole, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los discípulos cuando le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, y Jesús les dio el Padre Nuestro, Jesús también les dijo, y hágase tu voluntad, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ahí está el punto de la oración. No es presentar nuestras peticiones, es ser transformado
a través de mi oración. Por eso oramos hasta que se nos acaban los recursos que tenemos con los cuales podemos negociar con Dios. Mientras tengamos algo que ofrecer a Dios, algo que intercambiar, algo que pueda yo controlar, entonces voy a estar orando de acuerdo a mi voluntad. Pero cuando se me acaban los recursos, entonces yo puedo orar correctamente diciéndole: Señor, venga tu reino. Establece tu voluntad. Entonces yo debo de preguntarme, bueno, ¿y entonces hasta cuándo debo de orar? La respuesta, aunque no te guste, es hasta que Dios responda. Dios puede responder con un sí inmediato, o puede ser un no, o puede ser un tengo algo mejor. Lo bueno es que Dios siempre responde. El hecho de que Jesús está presentando nuestras oraciones delante del Padre y que el Padre está ahí en el silencio, en el cielo, a punto de actuar, me da la esperanza de que a lo mejor mi oración no voy a ver yo la respuesta en este momento, pero voy a ver la respuesta de mi oración en el cielo. Y voy a ver que todas las oraciones están siendo recogidas, todas las oraciones están siendo preparadas, purificadas, presentadas delante de Dios. Ahora fíjate lo que dice el versículo 5, que es mucho más fuerte. Que la oración no solamente sube, sino que dice, la respuesta también viene. Y dice el versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué hace Dios con nuestras oraciones? Las llena de su fuego y las retorna a la tierra. Ese es el punto 3, la respuesta que desciende. Y aquí ocurre algo muy importante. Todo iba para arriba, las oraciones subían, el incienso se elevaba, todo está puesto en el cielo, la atención, y de repente desciende a la tierra. Nuestras oraciones llenas del fuego de Dios, fuego del altar. Tu oración está llegando al altar de Dios. Y cuando responde, no va a responder de una manera sutil. La respuesta en este contexto no es suave ni silenciosa. Hay truenos, voces, relámpagos, un terremoto. Es decir, la respuesta de Dios es visible, audible y sacude tu realidad. Chécate el proceso. Primero, la oración es presentada delante de Dios. Segundo, pasa por el fuego del altar, que quiere decir que es purificado, que quita mis impurezas, que quita mi voluntad, que quita mi deseo y regresa ejecutando la voluntad de Dios. Esto nos lleva a pensar algo que no pasa mucho en nuestra experiencia diaria. Dios no responde de manera improvisada. A veces queremos respuestas que nos implican a nosotros pasar por el proceso. Y en ese proceso Dios nos transforma a través de su altar, a través de la purificación, pero nos viene a traer una respuesta para nuestra vida. Apocalipsis 6:10 los santos estaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y ese clamor no quedó en un hasta cuándo, fue un ahora. Ahora estoy respondiendo. No fue en nuestro tiempo.
Las oraciones, la respuesta de Dios no es en nuestro tiempo. No es en el momento en el que nosotros queremos o que se ajuste a nuestra justicia. Se tiene que ajustar a la justicia de Dios. Se tiene que ajustar al tiempo de Dios. Y vamos a ver aquí a partir del versículo 6 cómo la justicia de Dios viene a través de las trompetas. Y vamos a ver eso, pero antes de entrar a la justicia de Dios, tenemos que ver que oramos no solo para sentirnos mejor. No oramos solo para expresar nuestras emociones. Oramos para participar de lo que Dios quiere hacer en la historia. Oramos para decirle al Señor, Señor, altera mi realidad, cambia mi realidad. Y esa realidad que está cambiando en mí también va a cambiarse en otros. Si Dios me transforma a mí, va a transformar mi familia. Si Dios me transforma a mí, va a transformar mi lugar de trabajo. Si Dios me transforma a mí, va a transformar todo lo que tengo a mi alrededor. Por eso, cuando oramos por la justicia de Dios, por la redención, por el establecimiento del reino de Dios, esas oraciones tocadas por el fuego del altar regresan respondiendo de una manera visible, de una manera evidente. Ahora déjame llevarte un poco a que en efecto la justicia de Dios viene como una respuesta. Jesús habló en Lucas capítulo 21 del 25 al 28 diciendo: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, date cuenta, Dios está trayendo su justicia. Jesús mismo viene en las nubes, y esto no solamente lo dijo Jesús, también lo decían los profetas. Joel capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Y nos narra ahí toda una serie de eventos que van a suceder, pero por favor, acompáñame, si ya fuiste en tu Biblia, Joel 2, hasta el versículo 28, que dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahora puedes leer conmigo el versículo 32 que dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Todo esto nos está llevando a una misma realidad. La justicia de Dios va a llegar. Pero hay algo que no tenemos que perder de vista. Jesús en la cruz, él absorbió toda la ira de Dios. Sin embargo, para los que no han creído, para ese remanente que dice Joel, o para los demás que no son este remanente, entonces Apocalipsis nos habla acerca de la ira de Dios, la justicia de Dios que va a caer sobre aquellos que no le creyeron, que no le recibieron.
Dios mismo está ofreciendo la salvación. La diferencia no está en Dios, está en la respuesta del hombre. Versículo 32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Esto nos lleva a una respuesta concreta, hermanos. No solamente es a través de la oración que nosotros invocamos el nombre de Dios. Cuando oramos y decimos en el nombre de Jesús. No solamente entendemos que Dios escucha, sino que nos acercamos a Él invocando el nombre de Dios. Y hoy, hermanos, es el tiempo que comprendamos y que entendamos la necesidad que tenemos de invocar el nombre de Jesús, de buscar el rostro de Jesús, de dejar de buscar nuestras propias fuerzas, de rendirnos delante de Él. La oración no es nada más para perdidos. Nos alineamos al corazón de Dios, clamamos por la justicia de Dios, por el reino de Dios, por su voluntad. El mundo está avanzando hacia ese día. El mundo está avanzando hacia el día de la justicia de Dios. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Como iglesia debemos ser llamados a orar cada día, a orar más cada día. Veíamos en la mañana en Navegantes y les decía cómo Dios sincroniza todo. Y decíamos, tenemos que orar sin cesar. Y orar sin cesar no es estar 24 horas hablando y diciendo, es estar constantemente en oración. La próxima semana vamos a tener un tiempo de oración. Y va a ser específicamente con el grupo de Navegantes 2. Ellos están obligados, ni modo. Pero si tú quieres orar, ven con nosotros. Y vamos a estar publicando en las redes cuándo vamos a venir. Todavía estamos definiendo si va a ser el sábado o el domingo. Pero ven con nosotros. Ora con nosotros. Oremos juntos. Tengamos este tiempo a orar mientras el juicio de Dios se está preparando